Le damos la bienvenida a nuestra hermana Lisbeth y la familia que está aquí presente hoy entre nosotros también. Abramos la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Lucas, capítulo 9, versículo 22. Dice así la palabra de Dios: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Que el Señor siempre nos bendiga al leer su santa palabra. No sé cuántos de ustedes se pueden percatar que esta escritura nos está dando un anticipo de lo que habría de suceder cuando aún no se esperaba que eso pudiese pasar, que Cristo fuese a la cruz en lugar de constituirse en un rey terrenal que salve a todos los de su reino del imperio romano. Para la mente de los judíos y especialmente para la mente de los discípulos no cabía la posibilidad que Cristo fuera a la cruz. Pero era necesario que Él fuera a la cruz y pagara el precio de nuestra redención. Y eso es lo que Cristo está diciendo aquí a sus discípulos y nos está diciendo también a nosotros. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Qué hombre, por muy inteligente que sea, por muy sabio, puede predecir lo que ha de suceder de un día para otro, de una hora para otra? ¿Qué hombre puede predecir el futuro con tanta exactitud como lo hizo Cristo? Y aquí Cristo está diciendo: es necesario que yo padezca. Es necesario que yo sufra. Cuando hay algo que es necesario, eso quiere decir que si eso no se realiza, esa obra no se realiza, no tenemos a cambio lo que se supone que nosotros obtengamos por esa obra, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la universidad y preguntamos qué es lo que se requiere para entrar al colegio y cursar estos 4 años. Bueno, hay instrucciones específicas que nos dicen lo que tenemos que hacer, lo que es necesario para poder obtener la graduación final. Así que Cristo aquí está diciendo que es necesario que Él padezca. Si es necesario que Él padezca, eso quiere decir que su sacrificio, su sufrimiento, su muerte tuvo que tener un sentido lógico, una razón. Tuvo que tener una razón de peso para que Cristo se entregara así, de ese modo. Así que al estudiar esta palabra, meditemos siempre en esta expresión: es necesario. Es necesario. Cristo no murió por gusto. Cristo murió por una razón. Y esa razón la vamos a descubrir a través de las Sagradas Escrituras. No me propongo en el día de hoy seguir textualmente la línea del texto o la secuencia del texto como tal que está escrito, sino pretendo tomar la idea central del texto para explicar lo que Cristo hizo por nosotros. En otras ocasiones nosotros hemos tomado
como encabezados principales los contenidos del texto, pero en el día de hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tomar del título del mensaje las partes principales de este sermón, del título que habla del texto, pero no de la forma hilativa que pudiésemos hacerlo. Así que tanto la vida de Cristo como su pasión tuvieron un sentido lógico para nuestras vidas. Por eso le he puesto como título a este sermón: vivió, murió y resucitó para darte vida. Murió, en este caso, vivió, murió y resucitó para darte vida. Como les decía, tanto la vida de Jesús como la pasión, lo que Él sufrió justo antes de ser capturado, hasta su muerte en la cruz, son un testimonio elocuente de lo que costó nuestra redención, nuestra salvación. Cristo no vivió, no sufrió, murió y resucitó por gusto. Él murió por una razón, dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Su muerte en la cruz tiene propósito para todo aquel que ahora viene a los pies de Cristo arrepentido y pone su fe en Él y acepta el sacrificio que Él hizo para salvar a todo aquel pecador que se arrepiente. Así que la gratitud que tú y yo debemos tener, la gratitud que nos embarga, debe llevarnos a vivir de tal manera que en vida agradezcamos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. En el capítulo 3 de Romanos, Pablo expone que tanto judíos como gentiles están bajo el juicio de Dios por causa del pecado. La supuesta ventaja de los judíos, del pueblo de Israel, porque a ellos les fue dada la ley, no era en sí una ventaja sobre los demás hombres incrédulos gentiles, porque ellos, teniendo la ley de Dios, la violaban. Y Pablo quiere hacer ver aquí que toda la raza humana es culpable, porque todos somos pecadores, tanto judíos como gentiles. Y eso es lo que Pablo en el capítulo 3 de Romano, a partir del versículo 10, él quiere expresarnos. Él dice: pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por el hecho de que todos hemos ofendido la ley de Dios y todos hemos quebrantado de alguna manera la ley de Dios, fuimos destituidos, separados, divorciados por completo de la gloria de Dios. Dios no pudo tener relación con nosotros directa por causa de nuestro pecado. El pecado tuyo y mío fue tan ofensivo a la presencia de Dios que Dios se separó por completo de la raza humana, y solamente podíamos tener relación con Dios a través de un sacerdote que se santificaba y que de cierta manera él podía conversar con Dios. Y si queríamos saber lo que Dios decía respecto a nuestra vida, teníamos que conocerlo a través de ese sacerdote que se consagraba al Señor. Y muchas veces los sacerdotes eran castigados por causa de su propio pecado.
Así que los sacerdotes tenían que ir a la presencia de Dios y hacer sacrificios por sus propios pecados y después por los propios pecados del pueblo, porque todos somos pecadores. Hemos ofendido la ley de Dios. Estábamos separados por completo de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. Por eso dice Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo Jesús los pecados tuyos y míos, los pecados de todos nosotros. ¿Para qué? Para que en Él fuésemos justificados. Dios proveyó un sacrificio perfecto, el sacrificio de su propio Hijo, para perdonar tus pecados y mis pecados. Así que Dios resolvió el problema que nosotros teníamos con Él por causa del pecado. Esa separación que había entre Dios y nosotros, esa pared que nos dividía de Dios, fue quitada por Jesucristo, porque Él vino a la tierra y se sacrificó por nosotros. Y ahora, al nosotros poner la fe en ese sacrificio, en esa ofrenda, en esa vida que se entregó por completo en sacrificio por nosotros, nosotros en Él somos perdonados y en Él somos justificados. Dice Hechos capítulo 13 del 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, por medio de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Gloria a Dios. Tú y yo no podemos entender la obra de Cristo hasta que comprendamos la gravedad del pecado, las implicaciones que tiene estar o vivir en el pecado. ¿Cuáles son las implicaciones? Estar separado de Dios. El pecado nos separa de Dios, mas Cristo nos une a Dios por medio de la fe, porque Él pagó el perdón que se nos ofrece gratuitamente en Él. Se nos ofrece en Cristo un perdón gratuito al poner nuestra fe en Él, porque Él pagó nuestra deuda. Él nos compró en la cruz. Él se entregó por nosotros en la cruz. Así que Dios creó al hombre perfecto. Y aunque el hombre al principio era perfecto, el hombre desobedeció a Dios. Y esa desobediencia impactó a toda la raza humana. Adán y Eva pecaron y fueron expulsados automáticamente del huerto del Edén. Y cuando nuestros primeros padres pecaron, ofendieron a Dios, entonces se vio la consecuencia de lo que es andar en pecado, de lo que es esa naturaleza pecaminosa, porque ellos tuvieron a Caín y Abel. Abel y a Caín lo tuvieron ya en pecado. Y sabemos la historia, que Caín se levantó contra Abel porque tuvo envidia de él y lo mató. A partir de ahí la raza humana empezó a caer en desgracias, en problemas, en situaciones por causa del pecado, porque el hombre automáticamente en Adán perdió la posibilidad de seguir comiendo del árbol de la vida para conservar la vida eterna que al principio Dios le dio al hombre. Perdimos el paraíso, pero también perdimos la vida eterna en Adán. La perdimos y caímos en desgracia. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. O sea que
nosotros venimos de nuestros padres, pero ya en desgracia, no cuando estaban en el Edén, sino cuando ya estaban destituidos de la gloria de Dios. Y a partir de ahí toda la raza humana estaba en esa condición, y aún están muchos en esa condición, destituidos de la gloria de Dios, porque aún no han aceptado a Cristo como su Salvador. El hombre perdió la vida eterna, quedó sentenciado a muerte y quedó bajo el juicio de Dios, y por eso tuvo que venir Cristo a salvarnos de esa condición de pecado y de juicio. Se requería que alguien perfecto, desde su nacimiento, desde la cuna hasta su muerte, viniera a vivir la vida que supuestamente nosotros debimos haber vivido. Se requería una justicia mayor que la que nosotros podemos dar para ser justificados a los ojos de Dios. La buena noticia es que Dios envió a su propio Hijo, que es la justicia de Dios, para salvarnos, para luego a través de la fe en su Hijo podamos ser justificados, salvados y perdonados. Como un Dios justo no podía disimular el pecado, como un ser tan perfecto como Dios no podía hacerse el de la vista gorda acerca del pecado, Dios tenía que cargar a alguien con el pecado de todos nosotros. Dios tenía que vaciar su ira sobre alguien para castigar el pecado tuyo y mío. Y a quien Dios escogió fue a su propio Hijo. Por eso dice la Escritura en Juan 3:16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él es la ofrenda, el sacrificio que Dios proveyó para salvar al mundo. Así como heredamos por la desobediencia de Adán y Eva el pecado de ellos, así en Cristo, por la obediencia de Él, nosotros heredamos la justificación, lo que nos justifica ante Dios. Vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Como todos hemos pecado, como todos hemos ofendido la ley de Dios, tenemos que salvarnos por la obediencia de uno, por lo que hizo uno, por la manera en que vivió uno. Y ese uno es Jesucristo. Cristo vivió la vida, en primer lugar, que debemos nosotros vivir. La vida que nosotros debíamos vivir, la vivió Cristo. Así que Cristo vivió la vida que debimos haber vivido, una vida santa, una vida pura, una vida en limpieza, una vida en sinceridad, una vida sin hipocresía, una vida sin maldad, porque todo lo que salía de su boca era limpio. Todo lo que salía de su boca era puro. Él vivió lo que predicaba, lo que enseñaba. Dice Hebreos 7, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que Cristo vivió una vida santa, pero también vivió una vida justa. Todo lo que salía de su boca era justicia. Y Él nos explicó a lujo de detalles
la ley de Dios, porque Él es la justicia de Dios. Él explicó hasta lo más ínfimo de la ley para que nosotros entendamos que la justicia de Dios no solamente se conforma con aspectos externos, sino que la ley también implica las intenciones con que nosotros hacemos las cosas. Porque no importa que no seamos adúlteros, que no seamos fornicarios, que no seamos personas que públicamente nos conozcamos como personas que estamos profesamente violando la ley de Dios. Basta tan solamente con abrigar un pensamiento lujurioso, concupiscente en el corazón. Basta con codiciar la mujer del prójimo para cometer el acto mismo de adulterio. Así que como Él es la justicia de Dios, Él nos explicó justamente lo que la ley significa. Pero Él vivió una vida justa. Eso quiere decir una vida en justicia. Primera de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo murió por nosotros. El que cumplió con lujos de detalle la ley de Dios y la enseñó tal cual esa ley es. Pero no solamente enseñó la ley de Dios, sino la vivió, la practicó, la llevó a su vida viviendo obediente a la ley de Dios. Dice Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él hacía siempre lo que le agradaba a su Padre. Pero aparte de eso, vivió una vida amorosa y compasiva. No vivió para él, vivió para servir a la raza humana. No asumió el sentimiento egoísta que muchas veces nos arropa y nos lleva a pensar en nosotros nada más. Dice la Escritura que él no tenía dónde recostar su cabeza, que él no tenía casa específica donde morar. Vivió todo su ministerio predicando, sanando, ayudando a las personas, alimentando a las multitudes, haciendo la obra que tú y yo debimos haber hecho. Pero por causa del pecado nos concretamos a vivir para nosotros mismos y despreciábamos a los demás por causa de ese egoísmo, de ese pecado con que nosotros andábamos en nuestra vida pasada. Pero Cristo no vivió para él, Cristo vivió para servir a los demás. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por mucho, decía él. En Mateo 9, del 35 al 38, dice la Escritura que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Era mucho lo que había que hacer. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos: rueguen a mi Padre
para que Él envíe más obreros, aparte de mí, para que envíe más obreros, porque es mucho el trabajo que hay que hacer por el mundo, por la humanidad, por las familias, por los hombres y mujeres descarriados. Hay mucha necesidad, muchos leprosos espirituales, muchos leprosos físicos, muchas personas confundidas, llenas de tinieblas, llenas de maldad, que hay que salvar. Rueguen ustedes a mi Padre para que mi Padre envíe obreros a trabajar a su viña. Gracias damos al Señor porque nosotros somos de esos obreros que ahora estamos dispuestos a ayudar, a servir a nuestra comunidad, pero no solamente a servir a nuestra comunidad, estamos también dispuestos a predicar su palabra. No solo Cristo vivió para nosotros una vida santa, una vida justa, una vida obediente, una vida amorosa y compasiva hacia las multitudes. También Cristo sufrió la muerte que nosotros debíamos haber sufrido por causa de nuestro pecado. Nosotros merecíamos ser castigados y Él fue castigado por nosotros. No solamente vivió la vida que nosotros debimos haber vivido, sino también sufrió el castigo que nosotros merecíamos a través de una muerte como de cordero. Dice la escritura en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como ovejas delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Como un cordero fue para que lo sacrificaran. Pero no solo eso, no fue una muerte como la muerte de un cordero en el orden de que le cortan la cabeza y ya, sino que fue una muerte martirizante, una muerte agonizante, una muerte de cruz. Dice Filipenses 2, versículo 8, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo obediente. Nadie lo forzó, nadie lo obligó. Dice que se hizo a sí mismo obediente, se sometió a ser llevado a la cruz, teniendo la capacidad de no ir a la cruz. Fue a la cruz voluntariamente porque era necesario ese padecimiento. Fue una muerte también entre pecadores. Dice Mateo 27, versículo 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y uno de esos ladrones les hería, se burlaba de él. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero uno de esos ladrones reconoció su condición, vio al Hijo manso, humilde e inocente a la presencia de Dios y le dijo a él, al otro ladrón, nosotros estamos padeciendo por lo que hemos hecho, pero este ningún mal ha hecho. Y en ese instante reconoció a Cristo como el Salvador del mundo y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y en ese momento Cristo lo miró y le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. En su última hora reconoció a Cristo como Salvador en presencia de aquel burlador que era ladrón como él. Pero él fue justificado, aquel ladrón que reconoció a Cristo fue justificado en la cruz. Hermanos, no solamente Cristo fue crucificado entre pecadores, sino también fue desnudado frente a todo el mundo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Cristo llevó nuestra vergüenza a la cruz. Cristo llevó lo que nos apena ante otros.
Cristo llevó lo que nos apena, la maldad de nuestro propio corazón a la cruz. Él fue desnudado allí frente a todo el mundo. Todo el mundo vio su vergüenza. Muerte en vergüenza por ti y por mí. En Marcos 15:20 dice: después de haberle escarnecido, de haber jugado con él, de haberle dado en la cabeza, de haberle puesto una corona de espinas, después de darle una bofetada, después de darle una escupida, después de haberle escarnecido, dice que le desnudaron la púrpura y le pusieron sus vestidos y le sacaron para crucificarle. Pero este padecimiento, este sufrimiento tuvo propósito para Jesús y desde luego tuvo propósito para nosotros. Porque dice Cristo en su palabra bendita, antes de ser crucificado, antes de padecer por nosotros, dice Cristo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Cristo sabía que Él era el Cordero del mundo que quita el pecado de toda persona impía. Cristo sabía que aunque los hombres malos serían los que le crucificaran, los que le crucificarían, ellos no estaban haciendo aquello porque ellos podían en toda su potestad matarle, sino porque era un plan de Dios que el Hijo de Dios sea muerto, fuera muerto, para que tú y yo tengamos vida. En Mateo 26:47 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Uno de sus discípulos le traicionó, lo entregó, y Jesús le dijo a ese discípulo: Judas, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario? Vuelve a repetir la frase: porque es necesario que así se haga. Los impíos que abofetearon a Jesús y los zaherían no sabían que ellos estaban cumpliendo con el plan divino de que el Hijo del Hombre se sacrificara por nosotros. Pero tampoco ellos estaban desconociendo el hecho de que su maldad estaba crucificando a una persona inocente, a una persona que no había hecho daño, a una persona que no merecía ser matada, ser escupida, ser abofeteada. Pero a pesar de ello, ellos se propusieron por envidia matarle. Es cuando tú ves a una persona virtuosa y sientes envidia porque esa persona tiene algo que tú no tienes. Esa persona no te ha hecho daño a ti. Esa persona no te ha perjudicado a ti. Sin embargo, porque la maldad está en tu corazón, tú odias a esa persona que no te ha hecho daño solamente porque tiene algo que tú no tienes. Y ahí está el pecado, y ahí está la maldad. Porque la envidia te lleva a
a herir a esa persona, a matar a esa persona. Y eso fue lo que pasó en el caso de Jesús. Ellos estaban llenos de envidia porque Jesús sanaba a los enfermos, porque Jesús hacía obras benéficas, porque Jesús hacía milagros, porque Jesús era bueno, porque Jesús era honesto, porque Jesús era puro, porque Jesús era santo. Y por eso sentían envidia hacia Jesús. Es bueno que cuando tú y yo nos sintamos envidiando a alguien que no nos ha hecho mal, le digamos al Señor: Señor, quítame esta maldad, quítame este pecado que no me permite ser feliz, porque hay otra persona que es mejor que yo, que tiene una virtud que yo no tengo. Líbrate de sentir envidia por tu cónyuge. Líbrate de sentir envidia por tu hermano. Líbrate de sentir envidia por aquel que no te ha hecho daño. Porque tu corazón está lleno de pecado si sientes envidia y celos hacia otra persona. Eso fue lo que sintieron los escribas y fariseos hacia Jesús. Al principio de esta programación nosotros cantamos El Crucificado, cantado por uno de los compositores de nuestra iglesia, que dice: Rey de los cielos, que viniste a dar ofrenda eterna por la humanidad, un holocausto tu cuerpo, tu rostro manso y sereno, de aquel costado que traspasaron, fluye la sangre que lava del mal. Bendito pacto que nos da perdón, a los enfermos salud, bendición. Te maltrataron sin más compasión, menospreciado como un malhechor. Tus manos fueron clavadas en aquel tosco madero, tan solo y triste, tan despreciado. De la cruz baja si tú eres de Dios, decía el esclavo. Así clamaba la turba infernal, cual llama ardiente sobre aquel altar. Tus labios buenos, resecos de sed, fueron mojados con vinagre y hiel. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué te vas de mi lado? Clamaba al Padre, que no escuchaba el triste ruego de nuestro Señor. Por causa del pecado tuyo y mío, hasta Él fue separado de la presencia de su Padre. Víctima santa que con gran dolor Dios ofreciera por la redención. Infinito amor. Jesús sabía que era necesario que Él padeciera muchas cosas y que fuera desechado y vituperado hasta morir en aquella cruz y resucitar al tercer día. Y es lo tercero que quiero decirles en este mensaje. Cristo murió y resucitó para darte vida. Murió y resucitó para regalarnos un estilo de vida santo, puro y noble. Dice Colosenses 2, del 10 al 13. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Así que Él nos ha perdonado. Gracias. Él nos ha perdonado todos los pecados y nos ha regalado una vida mejor. Vivíamos en tinieblas, vivíamos en maldad, vivíamos en corrupción, vivíamos haciéndole daño a todo el mundo, vivíamos para nosotros, vivíamos en lujuria,
en nuestras concupiscencias. Vivíamos en la vanidad ilusoria de esta vida, detrás de las cosas materiales, y subestimábamos a las personas que no tenían lo que nosotros en ese tiempo poseíamos. Estábamos llenos de envidia, de enojo, de maldad, pero Él nos regaló una vida mejor a través del Evangelio. Vivíamos en oscuridad y Él nos llevó a la luz. Vivíamos en mentira y Él nos llevó a la verdad. Vivíamos en engaño y Él nos llevó a un mundo de realidades. Vivíamos en maldad y Él nos llevó a un mundo de pureza. Vivíamos en chismes y Él nos llevó a un mundo de discreción. Vivíamos envidiándonos unos a otros y Él nos llevó a un mundo de amor y compasión hacia los demás. Vivíamos codiciándonos unos a otros y Él nos ha llevado a un mundo donde podemos ejercer control. Vivíamos constantemente en amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero ahora hemos conocido un estilo de vida mucho mejor en el Evangelio, bendito Evangelio de Dios. Estamos ahora llenos de gozo, llenos de paz, llenos de felicidad por causa de la vida pura y noble que Cristo nos ha regalado. Pero no solo nos regaló un estilo de vida, también nos regaló algo que nosotros de este lado del sol queremos: vivir para siempre. Él dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Nos regaló la vida eterna. Nos dio garantía de nosotros vivir por toda una eternidad. Una vida interminable, una vida perfecta, una vida sin pecado, sin maldad, sin muerte, sin enfermedad, sin desgracia. Una vida en el paraíso con Él. ¡Qué dicha! ¡Qué privilegio! Dice Primera de Corintios 15, del 35 al 58, que Él vendrá y nos resucitará en aquel día. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tú no estás ahora aquí en vano. Tú no estás sirviendo a Dios en vano. Tú no estás viviendo una vida santa en vano. Tú te estás preparando para tener una eternidad gloriosa con Cristo. Así que no permita que el diablo te siga arrastrando de un pecado a otro, o te siga tentando a cometer algún pecado, porque él está perdido y él quiere que tú también te pierdas en el infierno. Hermano, Cristo vivió y murió para que tú y yo tengamos vida. Dice Juan 3:63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios quita toda maldad, toda suciedad del corazón. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, esa palabra es poder, actúa en nuestra mente y en nuestro corazón. No descuides el leer la palabra todos los días, porque estas palabras son espíritu y son vida. Pero Cristo murió para darte una vida eterna, porque Él dice, Juan 11, del 25 al 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Iglesia, ¿tú crees esto? Si tú crees esto, iglesia, ven a los pies de Cristo, arrepiéntete de todos tus pecados y entrégate al autor de la vida, porque Él vivió, murió y resucitó para darte vida. Fue por ti que murió, fue por mí que murió. Pablo dice en 2 de Corintios 5, del 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos estremece, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿A qué murieron? Al pecado, a la vida pasada, a la vida llena de iniquidad. Todos somos muertos a esa vida, y por todos murió, sigue el texto, para que los que viven ahora por el poder del evangelio, para los que viven, los que han resucitado en Cristo Jesús, ya no vivan para sí, mas vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Estamos viviendo para aquel que murió y vivió y resucitó por nosotros. Estamos viviendo para Él, para agradarle, porque Él pagó el precio mayor lo pagó por nuestra redención. Ahora voluntariamente le estamos dando a Él nuestra vida, porque no solamente Él nos está regalando una vida santa, una vida pura, nos está regalando una vida eterna, una vida interminable. Si respondes afirmativamente, eso significa que si antes éramos egoístas, hoy somos compartidores. Si antes éramos orgullosos, hoy somos humildes.
Si antes éramos sediciosos, buscapleitos, rencillosos, hoy somos personas pacíficas. Si antes éramos chismosos, hoy somos amistosos con todo el mundo y respetuosos con todo el mundo. Si antes éramos maliciosos, hoy somos personas que pensamos siempre lo mejor y lo positivo de todo el mundo, aún de aquellas personas que supuestamente están con una mala intención. Si antes éramos codiciosos, hoy somos templados. Si antes éramos inmorales, hoy somos puros y santos y morales. Porque hemos conocido al Cristo que nos ha regalado un estilo de vida diferente y ahora somos consecuentes con Él por lo que Él hizo por nosotros y la transformación que ha operado en nuestros corazones. Hoy somos todo lo positivo mencionado, porque ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros, porque queremos agradarle a Él. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo tiene sentido cuando hay una vida cambiada, cuando hay una vida regenerada, cuando hay una vida purificada. Pero si no hay cambio, si no hay arrepentimiento, no hay una nueva vida. Cristo en verdad murió en vano por esa persona, porque lo único que lo hace poseer la vida y la promesa de la vida eterna es venir a los pies de Cristo arrepentido y entregarle su vida. Él dice, ejemplos he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis. Y dice también, seguid en pos de mí, seguid en pos de mí, seguid mis pisadas. Si alguno tomare su cruz, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que nos dice el Señor. Hoy quiero terminar este sermón con una poesía. Esta poesía fue hecha por una persona que no deja su nombre. Es anónima la persona. No quiso poner su nombre allí. Pero es una persona que está extasiada al ver todo lo que le hicieron a Cristo Jesús. Pero en algún momento de esa escena, él escucha las burlas, mira las miradas, mira los gestos, mira las conductas de esas personas y se ve reflejado en ellas y dice, ¿cómo es posible que yo esté al mismo tiempo admirándome por ver al Cristo crucificado de la manera que está siendo crucificado, siendo inocente, y al mismo tiempo me doy cuenta que yo estoy allí también? Y él pone ese sentido a la poesía que yo voy a leer. Se titula El verdugo. El hombre natural, sumiso cual cordero que acompañan camino de su propio matadero, avanza entre la turba sin entrañas el hombre más sublime y verdadero, cargado con la cruz y no retrocede, soporta con heroica valentía las burlas que continuas se suceden, haciendo interminable su agonía. Lo azotaban y sus labios no maldecían, lo insultaban y sus ojos no condenaban. Sus manos doloridas aún bendicen a aquellos que por él lloran de pena. Y asciende hasta la cumbre del Calvario, cual mártir sin quejidos ni lamentos. Envuelven al Señor como un sudario la sangre y el dolor de sus tormentos. Lo clavan en la cruz y no se queja. Levantan el madero y sufre horrores. Su cuerpo se desgarra, mas él deja que el hombre le descargue sus furores. Pero es posible, oh Dios, tanta ceguera. ¿No ven que aquel ser puro es inocente? No pueden acusarlo tan siquiera de ser ante el dolor indiferente. Con tanta enfermedad
como sanaste. No hay nadie que con pecho agradecido defienda tu inocencia. ¡Qué contraste! Hoy todos con temor se han escondido. Los mismos que horas antes prometían su causa defender, lo abandonaron y ocultan su vergüenza y cobardía, no lejos del que sufre el desamparo. Y sigue allá en la cruz, mientras la gente le injuria sin piedad, hieren y afrentan. Él ruega con amor al Dios potente que el pecado atroz no tenga en cuenta. Con cuánta abnegación sufre el martirio, qué amor tan sin medida está mostrando. Soporta aquel satánico delirio y aún ruega por los que le están matando. Su cuerpo está bañado en sangre pura, de sangre inmaculada, redentora. Rebosa ya su copa de amargura, pero él aguanta firme aquella hora. Contemplo aquella escena horrorizado al ver la crueldad de aquel proceso. No entiendo por qué el odio han desatado, ni por qué le traicionan con un beso. Tratando de entender, sigo las huellas de sangre que deja el nazareno y encuentro alrededor rostros de piedra, miradas ponzoñosas de veneno. Verdugos con las caras impasibles, soldados con coraza en los sentidos, escribas, fariseos insensibles con alma y corazón empedernidos. Me acerco y en mi ser siento el impulso rabioso de escupir aquella escoria. Allí están los infames que yo acuso del crimen más horrendo de la historia. Les miro y mi sorpresa es pavorosa. Los seres que yo encuentro allí delante me miran con sonrisa maliciosa y en todo se refleja mi semblante, mi cara, mi expresión, mis movimientos, lo mismo que un espejo reflejaban. Y ahora, igual que yo, todos a un tiempo con gestos retadores me acusaban. Señor, ¿qué significa? ¿Por qué un yugo me une en semejanza tan terrible? Resulta que yo soy el cruel verdugo que está crucificándote. Es horrible. Me siento avergonzado, confundido al ver con realidad lo revelado. El principal verdugo solo ha sido la furia criminal de mi pecado. Mis vicios, mis pasiones y rencores, el odio, envidia, orgullo y vanidad. Cual lanza y clavo fueron los autores que dieron muerte a Cristo en realidad. No quiero yo acusar con osadía ni a Herodes, ni Pilato, ni a Caifás. Si Cristo padeció, la culpa es mía. No es noble que me excuse en los demás. ¿Por qué te irrita, oh mundo, al ver a veces la imagen de Jesús crucificado? Tú mismo que al mirarlo te enterneces también por tu culpa. Por culpa tuya fue clavado. ¿Quién puso a Jesucristo en el madero? No fueron ni judíos ni romanos. Ha sido tu maldad el verdadero verdugo de aquel crimen tan villano. Murió por el mortal que no merece ni amor ni compasión por su extravío. Y gracias a su cruz, hoy nos ofrece perdón para el pecado tuyo y mío. ¿Qué harás ante la gracia redentora? Acude con el alma arrepentida, que Cristo el Salvador te espera ahora, dispuesto a darte amor y eterna vida. Recuerda, Cristo vivió, murió y resucitó para darte vida. Que Dios te bendiga.